Hola, nos encontramos hoy en un nuevo espacio de conocimiento en compañía de Boris. Vamos a tratar un tema muy interesante el día de hoy, el cual es la factura electrónica de contingencia y cómo es el procedimiento para integrarla con HioPost. Boris, cuéntame un poco de qué se trata este proceso, qué es en sí la factura electrónica de contingencia. Claro que sí, Dayana. Esa facturación electrónica de contingencia es un documento avalado por la DIAN que va a permitir, cuando se presenten esos inconvenientes de comunicación con el proveedor tecnológico, ya sea con la misma DIAN, para emitir esa facturación electrónica, ¿sí? Entonces, digamos que es el plan B que tiene el comercio para no dejar de emitir facturas electrónicas. Y al ser un plan B, hay que hacerlo súper planificado, ser muy rigurosos en todo ese proceso. Prepararnos, exactamente. Ok, perfecto. Y en este caso, ¿quién se encarga de gestar este plan con la factura electrónica de contingencia, de prepararlo, de organizarlo? ¿Cómo es esa parte? ¿Quién es el encargado de eso? Bueno, en este caso, el principal protagonista, el responsable de hacer toda esta planificación, es el mismo comercio. El mismo comercio debe garantizar de que todo el proceso se dé de la mejor forma. Entonces, ellos hacen de principio a fin toda la gestión. Toda la gestión, exactamente. Ok, perfecto. Y dentro de este proceso podemos hablar, y entiendo que existen unos tipos de contingencia que es importante que el comercio tenga conocimiento de ello. ¿De qué se tratan esos tipos de contingencia? Acláranos un poquito sobre esa parte. Listo, bueno, tipos de contingencia o de facturación electrónica por contingencia existen dos tipos. Okay. Tengamos en cuenta el primero. El primero es el tipo 3 y el tipo 4. Entonces, ¿el tipo 3 qué es? El tipo 3 es cuando el comercio tiene inconvenientes de comunicación hacia el proveedor tecnológico. Por ejemplo, se quedó sin internet. También puede ser que se fue la luz, entonces no puede emitir esa factura electrónica. Y el cuarto básicamente es cuando la misma DIAN se declara en contingencia por ventanas de mantenimiento. Entonces, que a ellos se les imposibilita hacer validación de documentos, todo ese proceso de la facturación. Es decir, tenemos una contingencia que es tipo 3 y una contingencia que es tipo 4. Es correcto. Okay. En ese caso también es importante, y en el conocimiento que he practicado del proceso, tener en cuenta que en el tipo de contingencia 3, cuando este modelo se presenta, hay dos formas de resolverlo. Una es una contingencia por un documento sistemático que se hace directamente con HioPost, el software se lo provee como una salida al comercio para que pueda generar esa contingencia sistemáticamente, y la otra es a través de la contingencia por talonario papel, es decir, que el comercio puede emitir un talonario para los casos en que necesite hacer la factura de contingencia física, por lo mismo que tú mencionas, que se fue la luz o precisamente algún inconveniente con el equipo y este tipo de cosas que pueden presentarse, tener como esa contingencia también allí. Perfecto, entonces en resumidas cuentas, el tipo 3 se hace de dos formas. Nosotros con HioPost tenemos lo que es sistemático, es decir, que en el mismo sistema el comercio va a poder emitir un documento físico, ¿cierto? Una impresión, que luego, me imagino que quedan todas las facturas ahí detenidas hasta que volvamos a tener conexión, ¿cierto? Y lo otro es que cuando se nos fue la luz definitivamente, ya ahí no hay forma de utilizar HioPost. Ahí sí nos toca escribir en un talonario, sería ese físico. Okay. Es decir, que el talonario es más como un apoyo que el cliente puede tener para generar esos documentos físicos en el caso tal que se le presenten las contingencias. Perfecto, sí, hay que resaltar que lo importante aquí es que el comercio no deje de emitir esas facturaciones electrónicas. Pues por eso tenemos todas estas herramientas de contingencia para garantizar el proceso, ¿cierto? Perfecto. Boris, de acuerdo a lo conversado, en este caso, ¿qué debemos de tener en cuenta al momento de configurar esa factura de contingencia en HioPost? O más bien el comercio, ¿qué debe tener en cuenta? ¿Cómo debe prepararse para configurar esa electrónica de contingencia? Claro que sí. Lo primero que todo es que el comercio debe hacer la solicitud de esa resolución ante la DIAN de la facturación electrónica por contingencia. O sea, partimos de ahí. Importante las características también de esta resolución, para que las tengan presente. La resolución debe ir con una modalidad de factura
contingencia, talonario o papel, que es importante que se tenga en cuenta. Perfecto. Segundo, tener activación y configuración en la plataforma del proveedor tecnológico. Eso es súper importante, porque si no, entonces no vamos a funcionar, ¿cierto? Tenerla configurada allí. Exactamente. Y tercero, hay que enviar una carta, pero ya esto digamos que es en el momento en que se presenta la novedad, ¿cierto? Yo debo notificarle a la DIAN que voy a entrar en contingencia para poder utilizar este tipo de facturación. Importante ese punto que mencionas, Boris, porque la carta en este caso hace parte dentro de la legalidad de la generación de facturas de contingencia electrónica. Es una carta que el comercio debe enviar 48 horas posteriores a haber generado documentos de contingencia electrónica, donde debe enviarla con unos requisitos, debe enviarla a un correo específico de la DIAN. Esta carta debe ir firmada por el representante legal. Entonces es importante que tengamos en cuenta también esta información en el caso de que el comercio vaya a utilizar esta factura de contingencia electrónica. ¿Okay? Perfecto, súper claro. En temas de factura electrónica, ¿cuáles son las novedades más comunes que pueden surgir, Boris, en esta operación? ¿Qué es lo que más se puede presentar dentro del proceso como inconvenientes o que los comercios encuentren como altibajos que puedan llegar y prepararse para ello? Bueno, uno de los más comunes es la información incompleta. En el momento de estar generando esa facturación electrónica, se nos olvidó un dato fundamental. Sabemos que es el nombre del cliente, el tipo de documento, el número de documento, el correo electrónico. Por ejemplo, si es persona jurídica, la responsabilidad fiscal. Esos datos son súper importantes porque si no colocamos uno de ellos, entonces ahí vamos a tener inconvenientes. Entonces, ese es el más común. Otro que se presenta también es que nos quedamos sin folios, la falta de folios. Yo creo que ahí, esa parte. Ahí tú sabes muchísimo de esto. Entonces, esa parte es muy importante porque debemos tener en cuenta que con el proveedor tecnológico se adquiere una cantidad de folios para la emisión de las facturas y es importante que estos no los dejemos agotar, estar prevenidos desde el portal del mismo proveedor tecnológico, donde ellos nos van indicando cómo va el consumo de estos folios, para no dejarlos agotar y que con antelación podamos ir adquiriendo cada vez más folios según la necesidad. Ahí dices o tocas un tema súper importante. No hay que dejarse sorprender. ¿Por qué? Hay que estar siempre informado de lo que está pasando, tanto con el proveedor tecnológico como con la DIAN, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden que ellos presenten novedades y nosotros las desconocemos e intentamos emitir un documento y ahí está el tercer error que se presenta. Otro punto. Estamos desinformados como comercios, entonces siempre estar pendiente de las redes sociales o los diferentes canales de comunicación que manejan tanto proveedor como DIAN para saber el estado que tenemos allí. Y las novedades para prepararse si en algún momento reportan alguna caída o alguna brecha de mantenimiento y tener esa parte presente. Así es. Perfecto. Y finalmente, algo que también se presenta mucho es problemas de configuración diferentes. La resolución está configurada diferente en las series y demás, tanto en el proveedor tecnológico como en el mismo HIOPOS, en el POS, ¿cierto? Entonces, siempre deben estar conversándose para que no hayan fallas. Por ejemplo, HIOPOS nos lanza una alerta como tal, un error, cuando se presenta ese tipo de novedad. Súper importante eso que mencionas, Boris, es decir, que la información esté lineal entre el proveedor tecnológico, entre DIAN y entre HIOPOS. Y también que el comercio tenga presente que cuando se va a actualizar una resolución o cuando se va a modificar o cuando va a aperturar un nuevo punto, una nueva caja, estas resoluciones deben de configurarse tanto en el portal del proveedor tecnológico como en HIOPOS para que lo tengamos presente. Entonces, es decir, que la información siempre debe estar lineal para evitar errores entre la comunicación de los datos. Perfecto. Lo que llamamos nosotros sincronía. Todo está sincronizado. Exacto. Boris, muchísimas gracias. Creo que esta información es vital para que nuestros comercios tengan presente la funcionalidad de esta contingencia electrónica, cómo prepararse, cómo tener presente las modalidades de tipo de contingencia que se pueden presentar y la misma modalidad que debe adquirirse la resolución. Muchísimas gracias, Boris, por esta información. Recuerden visitar nuestras redes sociales y también para los comercios que no tengan en este caso su usuario de Aprendiendo con HIOPOS, que los pueden emitir y lo pueden solicitar en nuestros canales de atención, que los podrán ver en pantalla,
para que soliciten estos usuarios y puedan tener acceso a estos contenidos y a mucha más información que pueden encontrar en este portal de conocimiento. Listo, Dayana, Muchísimas muchísimas gracias. gracias.